Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para el grado séptimo. Recuerden que hemos estado hablando de la colonia en general. Aspectos como el descubrimiento de América en 1492, el proceso de colonización por toda América, el continente, tanto en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y los procesos de colonización diferenciales entre Inglaterra, Francia y España. Tengamos en cuenta también que hemos estado analizando cómo era la estructura colonial, procesos económicos, sociales y políticos dentro de la colonia, y un elemento supremamente importante que fue la esclavitud, la cual analizamos muy a fondo. Ahora bien, vamos a llegar a un punto en donde va a acabar esta temática y vamos a hablar de el fin de la época colonial en América. Eh, Se dice un nuevo amanecer en el contexto de las independencias y los procesos independentistas en donde se conforman los nuevos estados. Pero bueno, iniciemos. La época colonial en América marcó un periodo que transformó profundamente la historia americana, dominado por la influencia europea y la búsqueda de nuevas oportunidades en el siglo XVIII. Sin embargo, trajo consigo vientos de cambio, alimentando un deseo de autonomía y desafiando el status quo imperial. Este deseo de libertad y autodeterminación resonó en diversos rincones del continente americano, culminando el movimiento independentistas que buscaban romper con las cadenas de la dominación colonial y forjar un nuevo destino. El caso de la Nueva Granada actualmente, Colombia, no fue la excepción, ya que la región se vio envuelta en un complejo proceso de lucha por la independencia, marcado por la influencia de la Revolución Francesa y la búsqueda de un futuro propio. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción, vamos a estar hablando de influencias del fin del proceso colonial, vamos a estar hablando de independencias, de causas y consecuencias directas del legado colonial y el ejemplo específico de la Nueva Granada, que sería nuestro contexto próximo, el territorio colombiano, que hacía parte de ese virreinato y posteriormente de lo que era la República de la Nueva Granada, la Gran Colombia, entre otros procesos que han ido formando al Estado colombiano. Entonces, vemos inicio a esta temática. Entonces, contexto neogranadino, sembrando las semillas de la libertad. Tenemos tres elementos importantes: la influencia española, el impacto de la Ilustración y el auge de las élites criollas. Recuerden que los criollos españoles nacidos en Latinoamérica tenían una enemistad bastante importante con los españoles o peninsulares, porque los peninsulares eran los únicos que podían ocupar cargos políticos, mientras que los criollos no, y eso generaba pues un efecto nocivo en la sociedad. Entonces, iniciemos. El territorio de la Nueva Granada fue parte del Imperio Español durante siglos. La administración colonial española, centrada en el control y la explotación de recursos, generó tensiones y conflictos sociales. La creciente desigualdad económica y la imposición de leyes restrictivas crearon un clima de descontento, preparando el terreno para el surgimiento de las ideas revolucionarias. Tengan en cuenta el proceso del cual hablamos alguna vez, la revolución de los comuneros por la subida de los impuestos al tabaco y al aguardiente. El impacto de la ilustración, otro elemento importantísimo que se desarrolla en Francia, todo el tema de la filosofía ilustrada y el uso de la razón y el pensamiento para que el pueblo se liberara. Entonces, las ideas de ilustración, con un énfasis en la razón, la libertad individual y la soberanía popular, se difundieron rápidamente en la Nueva Granada a través de la prensa, la educación y las conversaciones intelectuales. La obra de pensadores como Montesquieu, donde hablaba de un Estado dividido contra ramas del poder público, y Rousseau con su contrato social, inspiraron a los criollos nacidos en América, de padres españoles, a reflexionar sobre su propia identidad y su lugar en la sociedad y el mundo. El auge de las élites criollas. Los criollos con como una mayor educación y acceso a la riqueza fueron los principales impulsadores del movimiento independentista. El descontento por la discriminación y la falta de representación política, junto con el deseo de acceder a cargos de poder, impulsaron a la élite criolla a buscar nuevas alternativas. Entonces, si ven cómo todas estas eh, consecuencias lógicas generan lo que sería el fin de la época colonial. Porque primero, la influencia española siempre fue extractiva, eh, im- imponiéndole cosas a las colonias, cobrándole impuestos, a algo bastante negativo. La ilustración trajo consigo eso de usen la razón, no se dejen gobernar, el Estado debe estar organizado de esta manera, la república es la mejor Estado que una monarquía, y los criollos tenían en cuenta que querían poder político. La Revolución Francesa. Entonces tengan en cuenta la Revolución Francesa, se da en 1787 en el contexto francés. Se proclama claramente cuando triunfa la Revolución Francesa un ideal de libertad, igualdad y fraternidad, que son los principios generales de la Revolución Francesa. Y esos ideales de la Revolución Francesa resonaron por el mundo y llegaron a la Nueva Granada.
donde mucha gente dijo, si los franceses lo lograron en contra de una monarquía absolutista, ¿por qué nosotros no? Y así empezaron revoluciones como la independencia de Haití o revolución haitiana, la revolución neogranadina, entre otros. Entonces, la Revolución Francesa tuvo impacto inmediato en la Nueva Granada. Las noticias de los acontecimientos revolucionarios en Francia llegaron a las colonias americanas a través de la prensa y los viajeros. Las ideas de la Revolución Francesa se difundieron rápidamente entre las élites criollas, alimentando el descontento por la dominación española y la búsqueda de una nueva forma de gobierno. El nacimiento del liberalismo, desde la óptica de la Revolución Francesa, se contribuyó al auge del liberalismo en la Nueva Granada. Las ideas liberales de libertad individual, derechos civiles y gobierno representativo encontraron eco en las élites criollas, ilustrados criollos que aspiraban a un sistema político más justo y equitativo. Esto llevó a la Revolución Francesa a servir como modelo político, social y económico para todos los pueblos que querían buscar su independencia. Y así buscar la autonomía en América basados en los principios de la revolución. Entonces, ¿cuáles son esos ideales de libertad, igualdad que fueron sembrando esa semilla o esa pequeña semilla para una independencia? La libertad individual, lucha por la libertad individual, fue un ideal central en la Nueva Granada. Los criollos buscaban liberarse de las restricciones impuestas por el gobierno colonial español, incluyendo la censura, las limitaciones al comercio y la falta de representación política. Entonces los criollos sabían que esos tres elementos tenían que atacarlos y hacer una patria independiente donde ellos mismos pudieran autogobernarse. Igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley, otro ideal clave, llevó a los criollos a desafiar la discriminación que enfrentaban en el sistema colonial español, donde se les negaba oportunidades y derechos en comparación con los peninsulares nacidos en España. Autodeterminación. El ideal de la autodeterminación se centraba en el derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismos. Los criollos de la Nueva Granada anhelaban romper con la dominación española y construir un futuro propio, libre de la inherencia externa. Y la soberanía popular, el proceso democrático. El ideal de la soberanía popular fue fundamental para el movimiento independentista. Los criollos principalmente buscaban un sistema político basado en la participación popular con un gobierno representativo que reflejara la voluntad popular y así buscar un escenario propicio para iniciar una república independiente. Ahora bien, hablemos de esos movimientos independentistas en la Nueva Granada. ¿Cómo se obtuvo la libertad? Entonces, los inicios del movimiento, las primeras manifestaciones de descontento general contra el gobierno colonial español surgieron a finales del siglo XVIII. Los criollos, influenciados por las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa nuevamente, comenzaron a expresar su oposición a las políticas de la corona española y la búsqueda de una mayor autonomía y eliminación de las restricciones del comercio fueron algunas de las principales demandas, muy similar al contexto norteamericano en donde las colonias empezaron a rebelarse en contra de la monarquía inglesa en relación a altos impuestos y una hegemonía comercial. El papel de las juntas en 1810, donde se logra la independencia de la Nueva Granada, con el estallido de la Guerra de Independencia en España, se formaron juntas de gobierno en diferentes ciudades de Nueva Granada. Estas juntas asumieron el control del gobierno local. Entonces, desde ese punto, estas juntas asumieron el control del gobierno local, desafiando la autoridad de la corona española. La creación de juntas de gobierno marcó un papel crucial para la autodeterminación y la independencia. Sí surgen líderes muy importantes en el contexto independentista, como Camilo Torres, José Antonio Páez, Simón Bolívar, Antonio Nariño, entre otros, que se convirtieron en líderes del movimiento independentista y su liderazgo inspiró a la población general para luchar por la libertad y la independencia, preparando el terreno así para una campaña libertadora muy importante que daría origen a la emancipación de América. Esos líderes y figuras claves, que son héroes de la independencia o héroes de la patria, fueron los siguientes. Simón Bolívar, denominado el Libertador. Considerado el libertador de América del Sur, Bolívar lideró las campañas militares que lograron la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, al igual que Bolivia. Francisco de Paula Santana era otro idealista colombiano. Un político y militar colombiano, conocido como el organizador de la victoria, fue un importante aliado de Bolívar en la lucha por la independencia. También Antonio Nariño, un revolucionario e intelectual colombiano conocido por su papel en la introducción de las ideas de la Revolución Francesa en la Nueva Granada, también tiene un hito histórico muy importante y es que él traduce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano al español. O sea, del contexto francés, donde surgen esos derechos iniciales básicos, Antonio Nariño los traduce y los trae acá al contexto. Imagínense ese impacto directo donde la gente decía, miren, en Francia se está hablando que usted tiene derecho a la libertad, a la igualdad, a ser un Estado como tal.
Entonces, cuando él trae eso, es un impacto directo en la población y en las élites creídas para decir, necesitamos también adquirir derechos. Y Camilo Torres Tenorio, un sacerdote y líder revolucionario conocido por su papel en la organización de la Junta Suprema de Gobierno en Bogotá en 1810, donde se firma el Acta de Independencia, que decía que era un territorio independiente, pero todavía estaba sometido a la corona. Entonces, no es una real independencia esa fecha, sino es donde se genera la Junta Suprema de Gobierno en 1810 y se proclama la independencia a medias. Es hasta 1819 donde se logra una independencia totalmente. Entonces, vamos a ver eventos y batallas decisivas, el camino hacia la independencia. Entonces está la batalla de Boyacá, muy conocida, el proceso de campaña libertadora, la independencia de la Nueva Granada y la formación de la Gran Colombia, que son cuatro hitos históricos muy importantes. El primero, entonces la batalla de Boyacá, librada en 1819, fue un punto de inflexión en la lucha por la independencia colombiana. El ejército de Simón Bolívar, con la ayuda de Francisco de Paula Santander, logró derrotar al ejército realista español, asegurando el control de la Nueva Granada y allanando el camino para la declaración de independencia. Hay que tener en cuenta que hay una batalla también muy importante, que es la batalla del Pantano de Vargas, antes de esta batalla. La campaña libertadora, que fue el proceso de 1819 a 1820, liderado por Simón Bolívar, que fue una serie de campañas militares que culminaron con la liberación de la Nueva Granada del dominio español. Esta campaña incluyó batallas cruciales como la de Boyacá, la de Carabobo y la batalla de Pichincha, que es la última batalla librada en contra de las tropas españoles en América. La independencia de la Nueva Granada, lograda el 20 de julio de 1810, donde declara su independencia de España. Esta fecha marca el inicio de una nueva era histórica en la región, caracterizada por la búsqueda de autodeterminación y la construcción de una nación independiente. La formación de la Gran Colombia, tras todo el proceso de campaña libertadora, que se denomina Gran Colombia a las Patrias Hermanas Unidas, Venezuela, Colombia y Ecuador. La Gran Colombia no pudo consolidarse lastimosamente y se disuelve en 1830, dando origen a tres países independientes, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y a pesar de que Panamá hacía parte en esos momentos de la Gran Colombia, recuerden que estaba anexada a Colombia y es hasta la Guerra de los Mil Días que se disuelve esa unión. Muy bien. Proclamación de Independencia. Tras la declaración, el 20 de julio de 1810, tras el clima obviamente revolucionario que se había impartido a través de los procesos revolucionarios, lucha por la consolidación de la independencia a través de lo que es eh, un proceso como tal enaldecido en contra de los españoles y una forma de tratar de organizar el Estado. A pesar de eso, recuerden que la independencia es un hito bastante importante a nivel histórico, donde se logra consolidar como Estado Colombia y empezar su inicio como república independiente. Y así hablamos de la consolidación de la nueva nación. Entonces, la organización del gobierno, la primera tarea del nuevo gobierno fue la organización de las instituciones políticas. Recuerden que al hablarse de Estado necesita una constitución política. Y así inicia la primera constitución política de Colombia donde se empieza a generar un proceso de reconstrucción de patria. Así, la reconstrucción económica y social del territorio fue una tarea prioritaria para el gobierno después de esa campaña libertadora. El territorio estaba todavía afectado. Pues este era el punto de inflexión para iniciar un nuevo proceso de recuperación. Y así, la consolidación de la nueva nación se vio desafiada por las diferencias entre las regiones también, porque había regiones que todavía querían permanecer siendo realistas, o sea, aliadas a la corona española. Y es así que inicia un proceso complejo de división política dentro del mismo territorio. Vamos a hablar del legado y las consecuencias ya para finalizar. Hablamos del nacimiento de una nueva nación, con la independencia de la Nueva Granada, que marca el fin de la era colonial en la región, y el nacimiento de una nueva nación, Colombia. La lucha por la libertad y la autodeterminación sentó las bases para la construcción de una identidad nacional, una cultura propia y un futuro independiente. Es así que vamos a hablar de un legado para la libertad. La independencia es un legado a la libertad e igualdad, aunque con desafíos de reconstrucción de una sociedad más justa y equitativa. Y es así que nuestro país ha ido configurando desde 1810, 1816, 1819, 1830, donde se descompone la Gran Colombia, a una república que ha pasado por varias transiciones democráticas bastante importantes y ha tenido varios procesos complejos de organización. Pero vale chicos, espero les haya gustado el video, tengan en cuenta lo que hemos estado hablando y recuerden asistir a la tutoría puntualmente.